Buenos días a todos, bienvenidos a este primera webinar que organiza el Club de Riesgos de República Dominicana, que algunos de ustedes conocerán bien por la presentación que se hizo la semana pasada o bien por las noticias aparecidas en la prensa. Esta webinar está centrada en un tema de actualidad, como están viendo en pantalla, y queremos darle un enfoque tanto de europeo como de la región latinoamericana, como del propio país. Y para eso tendremos la intervención de tres ponentes. El primero será Juan Carlos Estepa, que es presidente del Club de Riesgos de España. A continuación nos expondrá la visión de la región Rudy Araujo, que hasta hace poco ha sido secretario general de ASBA, la Asociación de Superintendentes de la América, y gran conocedor, lógicamente, de las medidas que se adoptaron en otras situaciones, como la del 2008. Y por último, Carlos Rijo nos comentará cuáles son las medidas y los impactos que el COVID-19 prevé tener en la República Dominicana. Yo creo que sin más preámbulo tendremos que comenzar la participación en la intervención de Juan Carlos Estepa y al final tendremos un tiempo para participar con las preguntas que ustedes quieran hacer a los ponentes. Muchas gracias, Paco. Y buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, para mí la verdad es que es una alegría enorme el poder estar hoy aquí con todos ustedes en esta primera webinar del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Son muchos meses los que lleva trabajando Carlos con un equipo de personas en organizar este club, que yo estoy convencido de que va a ser una iniciativa que va a tener un gran éxito entre todo el colectivo de profesionales de la economía dominicana que se dedican a la gestión de riesgos, no solo en el sector financiero, sino en los demás, ¿no? Y este es exactamente uno de los objetivos clave del club, de gestión. Y es el compartir ideas, compartir inquietudes, compartir todo tipo de opiniones y de análisis sobre la realidad, de manera que todo esto nos ayude a tomar mejores decisiones y a formarnos también, sobre todo a formar a la gente más joven en este tipo de cuestiones que nos ocupan y que cada día evidentemente tienen una mayor complejidad. Porque fijaros que si hace solo 3 meses alguien nos diría que íbamos a estar 8 semanas, como llevamos ya en España, confinados en nuestras casas y con un problema sanitario enorme, cualquiera habría dicho, bueno, esto seguramente es alguien de riesgos que se ha vuelto un poco loco y como son unos exagerados, pues están, digamos, dramatizando, ¿no? La realidad es que nadie hemos sido capaces de ver esto que realmente nos ha llegado, ¿no? Y lo que nos ha llegado es algo muy serio, que de hecho esta crisis provocada por esta enfermedad, por este virus que se llama el SARS-CoV y por la enfermedad que llamamos ya la COVID-19, pues está ya cambiando el mundo. Es decir, el mundo nuevo después de esta crisis no va a ser como era antes, por una serie de factores. Y esta crisis está, digamos, llevando a las economías y a las sociedades a un pleno proceso disruptivo que nos está poniendo a prueba nuestras capacidades de gestión globales, pero principalmente sanitarias, porque lo primero que nos debe preocupar son las vidas humanas, todas las capacidades productivas, financieras, políticas incluso, etcétera, ¿no? Y realmente lo está haciendo de una manera como yo creo que nunca antes habíamos vivido en las crisis que hemos pasado los que ya peinamos canas y llevamos muchos años en esta actividad, ¿no? Por eso lo que realmente ha ocurrido es que efectivamente se está produciendo ya un daño muy serio sobre la actividad económica. Este daño además va a ser muy intenso en este primer semestre. Y lo que tenemos que ver, como comentábamos antes de empezar, es si finalmente esta salida, yo creo que ya claramente no va a ser en V, va a ser en U y seguramente con matices, ¿no? Lo que realmente hemos tenido es una crisis que empieza, y voy rápidamente, fundamentalmente en China, y a raíz de ahí se empiezan a desaltar todas las alarmas. Creo que vamos también tomando conciencia un poco tarde de la realidad que se nos viene encima
y esto hace que la coordinación, sobre todo al principio, ahora parece que está mejorando un poco más, la coordinación entre las autoridades haya sido, yo creo que francamente, mejorable, ¿no? Y luego los mercados financieros se están posicionando también muy rápidamente. Yo creo que si hay algo positivo que tiene esta crisis es que, a pesar de la falta de coordinación, se ha reaccionado en algunos aspectos muy, muy bien y muy rápidamente, porque nos hemos enfrentado a un triple shock derivado de esta pandemia. Un shock de demanda, como es natural, porque se ha caído radicalmente la demanda de consumo en una serie de productos y, por supuesto, en algunos sectores como que tienen una severa incidencia, como son el propio turismo, todo el transporte, ocio y algunos servicios vinculados a las actividades de prestación de de todo tipo de movimientos vinculados al transporte de personas, no de mercancías, que eso también está sufriendo por un poco menos. También estamos enfrentándonos a un shock de oferta, un shock negativo de oferta, porque se han interrumpido las cadenas de producción y esto quizá lo ilustrativo sea decir, por ejemplo, que el sector del automóvil es uno de los que más está sufriendo en Europa. Fijaros que en este mes pasado, de abril, se han vendido los coches en la economía española equivalentes a los que se vendía en todo el mes. Se han vendido lo que se vendía en un día, en todo el mes. Entonces, fijaros qué desplome en las cadenas de producción. Bueno, pues, y el último shock al que se le está haciendo frente es un shock financiero, de, bueno, pues pérdida de confianza. Es decir, una de las cosas que más llamaba la atención al principio, cuando empezó esta problemática, es que el mercado interbancario está empezando a subir el tipo de interés. En vez de unos tipos de interés bajos y negativos, incluso en Europa, como sabéis, los tipos de interés del mercado interbancario estaban subiendo. Bueno, esto, como muy bien sabe Rudy, es un indicador clarísimo de que los bancos están empezando a perder la confianza unos en otros, ¿no? Bueno, afortunadamente yo creo que el Banco Central Europeo, como luego veremos, ha reaccionado muy rápidamente, de luego mucho más rápidamente que en la crisis del 2007, y ha inyectado pues cerca de 750.000 millones, casi ya un billón, de liquidez en el sistema. Bueno, pues estos gráficos los pongo simplemente para utilizarlo como excusa, porque además se verá mal, pero realmente en el mundo pues tenemos ya 4 millones de casos, 272.000 muertos, y por ejemplo en España, por citar un ejemplo de un país concreto, pues llevamos 260.000 casos y nada menos que 26.000 muertos, ¿no? Somos uno de los países del mundo, aparte de Estados Unidos, junto con Italia, que más fallecidos llevamos en esta pandemia, ¿no? Y el problema de la pandemia, según dicen algunos médicos, por la mortalidad no es la incidencia alta de la mortalidad, sino con qué velocidad se produce. Entonces, esta velocidad, que es la que veis ahí en el gráfico rojo, es la que se produce en esta pandemia, mientras que la gráfica de la curva azul es la que se produce, por ejemplo, en una epidemia de gripe normal que tenemos todos los inviernos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y además, por cierto, la incidencia de muertes por la gripe es muy parecida de momento, al promedio que está produciendo de mortalidad con la pandemia de la COVID, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que colapsa el sistema sanitario? Pues ahí lo tenéis, que de repente, pues cuando a lo mejor en una gripe de promedio, pues acaban yendo a un hospital 1.000 personas al día, ahora con esta crisis lo que ocurre es que van 20.000 personas al día a pedir servicios sanitarios porque se dispara de una manera muchísimo más intensa los casos, ¿no? Y esto es lo que produce el colapso del sistema sanitario y eso es lo que explica la necesidad del confinamiento. China, que es donde empezó todo, y aquí tenéis alguna referencia muy rápida, tanto de producción industrial, de venta minorista, inversión fija, qué fue lo que ocurrió en China cuando se desencadenó la crisis a primeros del año. Pues fijaros que el desplome también fue similar, que esto ha sido una crisis muy fuerte que afortunadamente en algunos aspectos, como veis también en los gráficos, y voy a pasar rápido porque la presentación supongo que luego tenéis acceso a ella, veis que en China algunas actividades se están recuperando bastante rápidamente. Pero fijaros cómo en Estados Unidos también en cuanto se detecta la crisis, pues las peticiones de subsidio de desempleo crecen de una manera espectacular, como no habían recogido nunca las estadísticas de Estados Unidos. Luego otros indicadores curiosos, ¿no? Que ya sabéis que Estados Unidos es el país de las estadísticas. Las reservas en restaurantes, fijaros qué desplome tienen, y las ventas acumuladas también cómo van, digamos, flexionándose a la baja, ¿no? En Europa, el índice Markit, que es el índice de sentimiento empresarial, fijaros qué caída tiene en la Unión Europea,
que es la línea negra, o en Francia y en Alemania. Es que nunca habíamos visto algo así. O sea, es que es impresionante verlo, ¿no? Yo no me... Bueno, obviamente he preparado este gráfico para la presentación, pero cada vez que lo veo, la verdad es que me sorprendo, ¿no? Y el clima empresarial en Alemania, que es bueno, el país industrial europeo por excelencia, fijaros también qué desplome tiene. La inflación global, finalmente, con esta peculiaridad que tiene esa mezcla del shock de oferta y de demanda, porque por un lado un shock tira para arriba de los precios y el otro tira de los precios para abajo, pero al final parece que está ganando, digamos, en que la inflación, los precios se van a quedar más bien, digamos, en un nivel más bajo del que incluso estaba previsto. Y además los precios del crudo, como sabéis, se han desplomado. Y además los indicadores adelantados, el break-even del bono a 10 años o el swap de inflación, pues evidentemente están dando indicaciones de que las perspectivas de inflación pues, van a seguir siendo muy bajas y se han desplomado, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado para contrarrestar este shock tan sin precedentes? Bueno, pues han sido, yo creo que en Europa variopintas, pero básicamente podríamos agruparlas, ¿no? La agrupación es que, sobre todo, lo que se ha hecho ha sido inyectar liquidez con una intensidad enorme y prestar realmente ayudas a las empresas, sobre todo a las empresas pequeñas y a los profesionales independientes, que llamamos en España y en Europa autónomos, que son pues, trabajadores que trabajan por cuenta propia o que tienen a lo mejor empleados a 2 o 3 personas. Junto con pequeñas empresas que pueden tener empleados hasta 10 personas, ¿no? Bueno, estas empresas son las que han tenido, digamos, una relajación de la aplicación de las NIF 9 en cuanto a periodos de pago, que luego me referiré, y incluso también se están, digamos, hablando de posibles nacionalizaciones. Yo creo que esto es algo muy novedoso, sobre todo en las economías europeas. Fijaros que ya se empieza a hablar en algunos países. En Francia son más proclives a la presencia del sector público, pero se está empezando a hablar de posiblemente nacionalizar las aerolíneas, que se supone que es un sector estratégico y que realmente las aerolíneas pues, de repente se han quedado sin clientes prácticamente. Y sobre todo hay muchas ayudas directas a aquellas personas, a aquellas familias que han tenido que dejar de trabajar, y hay mucha gente, como sabéis, que o trabajan y facturan, y si no trabajan, sobre todo los pequeños los profesionales independientes son los que más están sufriendo este tipo de ayudas. Este coste que yo ponía aquí de ayudas estimadas se ha disparado porque antes, cuando empezábamos, les leía los últimos datos disponibles que tengo, y en Europa, fijaros que los planes de rescate nacionales previstos ya superan los 3 billones de euros. Las ayudas autorizadas por la Comisión Europea en más de un centenar de decisiones ya rondan los 2 billones, y las intervenciones del Banco Central Europeo superan el billón de euros, ¿no? O sea que estamos hablando de que ya vamos por 6 billones de ayudas directas o de inyecciones de liquidez, lo cual supone un plan, por decirlo así, de salvamento que no conocíamos en Europa. Por cierto, hoy se hace, como sabéis, 75 años que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, ¿no? Podemos celebrarlo. Bueno, pues este paquete de ayudas no se conocía desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Y como yo digo, y además ahora no estamos teniendo ningún tipo de destrozo de infraestructura, que es lo que ocurre con la guerra. Aparte de la lamentable siempre pérdida de vidas humanas, luego tenemos el problema del destrozo tan enorme que se produce de infraestructuras. Bueno, la supervisión, como decía antes, efectivamente han tomado medidas, yo creo que bastante homogéneas. Yo posiblemente en esto, como luego va a hablar Rudy, le voy a dejar que él se centre un poco más en este tipo de medidas que seguramente además él hasta las conocerá mejor que yo. Pero aquí lo que conocemos como NIF 9, lo que se ha hecho ha sido el establecer, digamos, unos criterios donde los préstamos dudosos, que antes se consideraban incluso porque impagasen más de 30 días, que en teoría esto pasaba al Stage 2 de las NIF 9, pero si tenía una reestructuración previa, pasar directamente a dudoso, ahora no. Ahora yo creo que hay una flexibilidad bastante grande para poder renegociar y aplazar los pagos sin que te compute como que pasa a incremento significativo de riesgo, o sea, al Stage 2, o pasa directamente a la morosidad. Hay un cambio, por tanto, muy importante en la aplicación, en la flexibilidad con que se está implantando las normas contables de NIF 9.
Y sobre todo el cambio fundamental es que en estas compañías que rápidamente pasaban de considerar el modelo de pérdida esperada de NIF 9 a lo largo del ciclo a considerarlo point in time, o sea, pasabas a considerar toda la vida de la operación, a considerar el impacto, que es mucho más evidentemente agresivo, al deteriorarse la probabilidad de incumplimiento en el año. Ahora lo que también se incorpora en las medidas es que se permite pasar de ese concepto de point in time a un concepto through the cycle, o sea, para considerar, digamos, la vida de la operación para valorar cuál es la pérdida esperada que finalmente habrá que cubrir y que seguramente esto, pues los bancos están haciendo ya reservas en los resultados que están publicando, pero que el impacto evidentemente se dejará sentir con más intensidad en el ejercicio del año que viene. Bueno, como tenéis ahí la presentación, yo no me quiero detener tampoco aquí mucho más. Simplemente destacar que también en Estados Unidos el paquete fiscal que ya han incrementado empezó siendo de 2 billones y creo que lo han incrementado en otro billón, me parece. Y en Europa también, aparte de esta moratoria, se han puesto en marcha líneas de avales, como veis, en cantidades muy importantes. O sea, en volúmenes, fijaros en Alemania, que ha puesto avales para financiar operaciones que concedan los bancos, pero con el aval del Estado. En este caso, se están concediendo, por ejemplo, en España, líneas en torno a 100.000 millones. Hasta ahora se han hecho ya 3 tramos de 20 y algo mil millones, donde el Estado lo que está cubriendo es el 80% del aval de la operación. O sea, alguien, imaginaros, necesita, por decir algo, 10.000 euros de financiación o 100.000 euros de financiación y el Estado está avalando con el 80% de la operación. Con lo cual, bueno, hasta el 80% según los casos, pero la mayoría de los casos se puede llegar al 80%. Yo creo que es una ayuda efectivamente muy, muy importante, ¿no? Como también decía antes, los bancos centrales han reaccionado con mucha rapidez y han ampliado el programa de compra de títulos y este nuevo programa que han llamado de emergencia pandémica, que lanzaron muy rápidamente por un importe de 750.000 millones, pero que luego han completado con otras medidas. Y lo mismo ha hecho la Reserva Federal. También ha habido unas inyecciones de liquidez muy grandes y además, como sabéis, la Reserva Federal bajó los tipos inmediatamente para recuperar los niveles anteriores un poco al comienzo de la crisis, ¿no? Bueno, en España, por centrarnos un poco más en concreto, el estado de alarma se declaró el 14 de marzo, 15 días que luego fueron ampliados hasta el 26 de abril, pero ahora perdona que aquí hay una errata porque lo han ampliado ya hasta el 24, me parece que es el 23 de mayo, o sea que tenemos otras 2 semanas más. Y hay unas medidas muy rigurosas de confinamiento de la población. O sea, estamos todos en casa, como sabéis, y bueno, pues lo que se ha hecho ha sido adoptar algunas medidas que ya he citado, con líneas de liquidez de hasta 200.000 millones de créditos y el 80% de eso van a tener aval del Estado. Se han ampliado también el dinero que presupuestariamente el Estado va a dotar a gastos extraordinarios de sanidad. Y aparte de eso están las flexibilizaciones que decía antes que se han adoptado con las pequeñas empresas. También se ha asegurado que las empresas que entran en crisis puedan acogerse a una cosa que se llama el expediente de regulación temporal de empleo. O sea, imaginaos una pequeña empresa que de repente deja de trabajar porque claro, han ido todos a casa. Lo que ocurre es que esas empresas se acogen al ERTE y en cuanto se acogen al ERTE, primero, está prohibido taxativamente despedir a personas, punto 1, y punto 2, las personas de la plantilla van a cobrar, con independencia de que estuviesen trabajando más o menos tiempo, van a cobrar el desempleo. Y el cobro del desempleo normalmente supone como mínimo el 70% del sueldo, con lo cual la gente, bueno, pues sigue teniendo, digamos, ingresos y bueno, pues es algo que al final correrá con cargo al presupuesto del Estado. Además, hay una cobertura para familias que estén en situación de vulnerabilidad social de los suministros básicos. Entonces, estas familias que se queden sin ingresos y que no puedan pagar el agua, la electricidad, el gas, incluso las telecomunicaciones, tienen, digamos, unos meses donde bueno, pues no tienen que pagar esos suministros y ya cuando pasen estos meses tendrán que negociar con la compañía cómo pueden ir pagando eso poco a poco. Y además se está diseñando, que seguramente ya el mes de junio se va a producir los primeros pagos, el diseño de un ingreso mínimo vital para todas las familias que estén en riesgo de exclusión social. Claro, pensar
que hay familias que con esta situación, sobre todo los autónomos o algunos trabajadores, pensar que en España es el segundo país en visitas por turismo, y el turismo en España supone aproximadamente un 15% del Producto Interior Bruto. Eso supone que durante la campaña del turismo, que fundamentalmente empieza ahora en verano, hay decenas de miles de personas que empiezan a trabajar en el sector turístico porque antes estaban en empleos más informales y tal. Todas esas familias no tienen ingresos, y al no tener ingresos, pues la situación de exclusión social es muy grave, con lo cual hay diseñado un ingreso mínimo vital que pueda cubrir las necesidades de estas familias, ¿no? Bueno, junto con esto se han tomado algunas medidas adicionales y no me quiero detener tampoco mucho más porque seguramente lo más importante van a ser luego el turno de preguntas. Pero quizá como conclusión podríamos decir que yo creo que el mundo está cambiando ya y estamos ante el mayor reto, como decía antes, que tenemos en las economías occidentales desde la Segunda Guerra Mundial. Ha habido que adoptar, ¿no?, que esto es un poco lo más llamativo, medidas muy drásticas para evitar, digamos, un colapso no solamente sanitario, sino posiblemente también de la salud de las personas. Y se están adoptando, como hemos visto, medidas excepcionales y que tampoco tienen precedentes, salvo en momentos de graves crisis humanitarias como la que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, unos paquetes de ayuda tan importantes, ¿no? Yo creo que seguramente el mundo después de esta pandemia está cambiando, y la cuestión es que tengamos entre todos la suficiente capacidad, solidaridad e inteligencia y humildad, por supuesto, sobre todo, para poder afrontar los retos que tenemos entre todos de una manera lo más eficaz posible. Muchas gracias. Bueno, pues como habéis visto, el problema realmente en su entorno macro, ¿no?, tiene unas características que nos van a afectar de una forma muy sensible en la situación actual, y es superior el impacto tanto a nivel global, porque antes básicamente en el 2008 se concentró en determinadas economías, más bien del ámbito de la OCDE, mientras que aquí la crisis, como ha dicho Juan Carlos Estepa, está generalizada, y veremos cómo puede impactar también en el sector financiero. Si entonces vimos cómo en Europa y en América quebraron compañías de seguros y bancos, pues pensemos que hay que tomar las medidas que adoptaron algunas entidades financieras que superaron bien la crisis del 2008, y para eso es muy importante que analicemos todos los distintos entornos y si se están tomando las medidas adecuadas. Por eso ahora nos va a contar Rudy Araujo Araceli, pues su visión de después de estar 20 años en la Asociación de Superintendentes de la América dirigiéndolo, ASBA, tiene una especial importancia los comentarios y la exposición que nos hace Rudy. Bueno, pues Rudy, cuando quieras. Rudy, activa el micro, por favor. Buenas tardes y buenos días a todos. En principio, agradecer al Club de Riesgos de la República Dominicana y a Némesis por la invitación nuevamente para conversar un poco sobre esta pandemia y lo que significa para la región y para todos, creo, a nivel del mundo, en materia de tal vez preparar al sistema para que una vez podamos encontrar cierta salida, se recupera la actividad económica y el sistema pueda ser útil en ese proceso. Desde ese punto de vista quiero empezar simplemente diciendo, y me voy a saltar porque creo que Juan Carlos ha hecho un excelente trabajo de darles mucho de números y demás detrás de cada una de las acciones, pero creo que lo importante en esta ocasión es que el sistema financiero de la región estaba tal vez mejor preparado en esta ocasión que lo que estuvo en otras, en la crisis del 2008-2009.
Buena parte de esto también es porque los nuevos estándares y las nuevas normas que se emitieron fueron a fortalecer la capacidad de las entidades para poder enfrentar eventos extremos. Y este es un evento extremo, pero es probablemente demasiado extremo. Tal vez lo que, en lugar de hablar, porque Juan Carlos ha hecho un excelente trabajo en ello, en lugar de hablar a cuán profundo y qué grado de deterioro que ya hemos visto tiene a nivel global, creo que esta crisis demuestra claramente primero el fracaso del Estado en materia de provisión de servicios de salud y educación, lo cual va a tener un impacto en el incremento de la inequidad social y económica en nuestra región. Y por tanto, eso hace que el futuro inmediato y en consecuencia el entorno dentro del cual la gestión de riesgos debe administrarse, presenta no solamente retos muy interesantes, pero retos inéditos. En relación con la normativa y supervisión, es probable que esta pandemia obligue a revisar algunas prácticas para que en una otra ocasión, porque está claro que probablemente tengamos no solamente este tipo de pandemias y esta sea el final, pero probablemente tengamos otras, no tal vez de este alcance, pero probablemente se repita. Y desde ese punto de vista es importante tomar las lecciones que se están acumulando en este momento para nuevamente preparar al sistema para que pueda soportar y operar ininterrumpidamente y se mantenga resiliente. Desde el punto de vista del sector en la región, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es que cualquier previsión de stress test y demás que se tenía en la región, pues ha ido un poco por el tacho por los impactos de la pandemia. Y lo que se esperaba en cuanto a calidad de activos, pues hay que ser sinceros de que va a haber una caída por la decreciente actividad económica, el crecimiento del desempleo y los diferentes pronósticos de recuperación, unos muy alentadores dicen que será una V, otros pensamos que va a ser una recuperación un poco más lenta con una pendiente sostenida pero menor. Y desde ese punto de vista también esto está obligando al sector a tratar de cubrir los riesgos emergentes de la crisis, atendiendo a su solidez y asegurando sus operaciones. Y el mundo de los inversores de la región están cubriendo sus potenciales pérdidas, trasladándose a activos de mayor calidad y asegurando sus niveles de liquidez. Y esto genera un problema un tanto serio que probablemente tiene que ser atendido desde el punto de vista de las políticas públicas. Continuando, como dije, hay que pensar que la banca en la región está haciendo, si no es stress test de su estado de liquidez cotidiano, debe estar haciendo ejercicios muy regulares sobre su capacidad de atender las demandas que se tienen y de no tener un problema de liquidez. Y por eso es el requerimiento que ha hecho al Estado de apoyar y de abrir líneas de financiamiento para asegurar su liquidez. Entonces, además de eso, dada la pandemia y esto de trabajar desde la casa, ¿cómo aseguran los bancos la continuidad de sus operaciones, ¿no? ¿Cómo hacen esto justamente con el deseo de proteger a sus empleados y mantener además la operativa de aquellos servicios esenciales, ¿no? Y para ello lo que ha hecho la banca es adelantar o acelerar su proceso de adopción de tecnología. Uno, para facilitar sus operaciones internas, ¿no? Otra, que ya estaba en curso, era la atención del público. Y ahora estamos viendo tal vez un viraje, que era tal vez el más lento que se estaba haciendo en la región, que es qué información recibirán las entidades de control de parte de la banca y por qué mecanismos. Bueno, buena parte de los países de la región han desarrollado capacidades para captar información vía las redes de información, pero en esta ocasión ya no hay la posibilidad de mandar equipos para hacer verificaciones y otro tipo de cosas, por lo tanto hay una cuestión de confiar en que me estás mandando lo correcto
y darme el beneficio de la duda para que posteriormente, dentro de 3 meses o 6 meses, yo pueda verificar que sí me estás enviando la información que yo estaba esperando. Y por otro lado, se han visto también algunas acciones proactivas en la región de la banca para atender a sus clientes afectados y reestructurar un poco sus hojas de balance, ¿no? Lo importante de todo eso es cuán fuerte ha estado el Estado y cuán rápido ha reaccionado, incluso en los países más débiles o con mayores niveles de endeudamiento, ¿no? Pero estas medidas que se han ido adoptando tienen un amplio alcance y una gran profundidad y se están adoptando para, como dijo Juan Carlos, apoyar a la población, asegurar a los trabajadores de diferentes sectores y apoyar a las empresas. Es decir, nunca hemos visto, creo, una acción del Estado de sostener la economía a este nivel. Digamos, siempre veíamos un Estado que que tal vez se inclinaba más hacia apoyar el sector económico, el desarrollo económico, y por ende había una mejora de la calidad de vida. Pero en esta ocasión, pues el Estado se abre y las políticas que se están desarrollando van apuntadas a la población, a los trabajadores y a diferentes. Y cuando hablo de la población, justamente hablo de lo que Juan Carlos dijo, la menos privilegiada, ¿no? Creo que ahí se han visto muchos paquetes, se están viendo muchos paquetes de apoyo, de despensas, de dinero directamente, y las formas de distribución son muy interesantes. Estas políticas están siendo adoptadas para minorar el daño de la pandemia y para sentar las bases, esperemos, de una recuperación sostenida a futuro. Y en este marco, la política monetaria, y no voy a detallar cada uno de estos, porque hay que pensar que esta política monetaria, como nunca, primero está respaldando al sector real, a la banca y al sector no bancario. Es decir, se ha abierto totalmente. La reducción de tasas de interés para animar el crédito, las operaciones de apoyo a la liquidez son bastante fuertes, de bastante alcance. No solamente están en esto las entidades bancarias, sino las no bancarias, y se están yendo incluso a otros sectores. Y como dice bien la Reserva Federal de St. Louis, dice, se está haciendo todo lo necesario, ampliando las clases de activos que estén dispuestos a comprar los bancos centrales. Es decir, hay una apertura total para ello. Y desde el punto de vista de políticas fiscales, los planes de estímulo son masivos. Y lo que se está tratando de hacer es apoyar el mercado laboral y a la población más necesitada. Luego hay oferta de esquemas de garantía y de crédito para el sector real, en especial para la pequeña y mediana empresa por su capacidad de generación de empleo. Y se está reduciendo un poco la observancia de razones de endeudamiento dadas las condiciones especiales de la crisis. Y eso creo que se va a explicar un poco más a detalle cuando veamos el caso República Dominicana. ¿Cuáles son los objetivos de las medidas financieras? Yo creo que el tema más importante en la región, y tal vez la madurez que yo estoy viendo, y esta es información pública que se ha ido rescatando, porque yo ya no tengo acceso a una base fuerte, pero creo que lo más importante de esto es que hay una actitud de apoyo prudente, ¿no? Para que se sienten buenas bases para la recuperación de la economía sobre la base de una efectiva gestión de riesgos posteriormente. Y esto, el segundo objetivo es asegurar la operatividad y resiliencia del sistema. Es decir, que el sistema continúe operando como pueda. Y velar por su adecuado desarrollo para no poner en riesgo su solvencia. Otro objetivo es evitar que se abuse al cliente, porque esto se puede dar curso a diferentes abusos, ¿no? Incluso un banco en la región inmediatamente se presentó el problema y empezó a mandar cartas a sus clientes para que de una vez adelanten sus pagos y cierren sus cuentas con ellos. Ese tipo de actitudes son las que se están tratando de evitar y se está trabajando con el sector para que exista un quid pro quo en este sentido.
Por otro lado, creo que uno de los objetivos de estas medidas es el uso de nuevas tecnologías teniendo en cuenta sus riesgos, especialmente el de ciberseguridad. Y lo más interesante, otro objetivo es que buena parte están empezando a aplazar la adopción de los estándares internacionales. Y creo que eso nace desde el propio Comité de Basilea. ¿Mm? Bueno, ¿qué medidas específicas? Digamos, cuando vemos ya en la parte organizativa del sector, hay diferentes comités y fuerzas de tarea que están gestionando la contingencia y están viendo los planes de continuidad. Hay un trabajo muy fuerte en el fortalecimiento de las plataformas digitales para apoyar el seguimiento de las operaciones, para proteger a los actores del sector y apoyar el desarrollo de tareas desde la casa de los empleados que están apoyando a las entidades. Hay un fuerte, hay una actitud de mantenimiento de un número mínimo de personal para que se desarrollen las tareas esenciales. Y hay una reducción, por otro lado, de exigencia de reportes y creo que al final del día lo que todos queremos es que el sistema de pagos no se interrumpa. En cuanto al capital, por ejemplo, en la región se ha visto suspensión de pago de dividendos para fortalecer el capital, se están viendo algunas actividades de revisión de los ingresos retenidos, quieren un poco tocar aquello para poder alimentar un poco la cuenta de capital. Hay cambios en las normas de requerimiento de provisiones, como ya anotó Juan Carlos al referirse a la NIF 9, y hay una reducción de los buffers de capital. Esto está ocurriendo ya y habla muy bien de la banca de la región porque, en cierto modo, si hay buffers, no necesariamente esto está yendo contra una deuda, está yendo justamente contra la reserva ya creada. Ahora veremos, dependiendo de la extensión y la profundidad de la crisis, si son suficientes. En cuanto al riesgo de crédito, lo que estamos viendo en la región es el establecimiento de periodos de gracia para el pago de obligaciones hasta por 6 meses. Se están reestructurando algunas cosas, se ha decidido mantener la calificación de deudor para asegurar que no existe un impacto sobre provisionamiento y en algún caso podría uno pensar que hay algunas decisiones controversiales en cuanto a permitir que mientras esto ocurre y no se estén pagando las deudas, los bancos estén autorizados a devengar los intereses, ¿no? Y esto es como una promesa hacia adelante a la banca. Yo creo que este es un elemento que en algunos casos puede sonar un tanto controversial, pero que parece sano desde el punto de vista de permitir a la banca hacer la reserva de sus ingresos devengados para posteriormente renegociar, digamos, hacia adelante con sus diferentes clientes. Y por otro lado, se están abriendo una serie de líneas de crédito para apoyar a sectores altamente impactados, en especial, como dije, micro y pequeña y mediana empresa. En apoyos a la liquidez, Juan Carlos ya lo dijo, yo creo que los bancos centrales han hecho una gran labor, han abierto totalmente la bolsa y la oportunidad de facilitar que el sistema, que los sistemas, los mercados financieros operen en la región. Y esto habla nuevamente bien de cómo has aprendido de la crisis del 2008-2009. Porque si inmediatamente ocurre esta pandemia, los bancos centrales empezaron ya a abrir las posibilidades de soportar la capacidad o la liquidez de las entidades y posteriormente abren posibilidades incluso hasta el sector real, lo cual es extraño para banca central, pero se está extendiendo hasta ese lugar. Y se revisaron también los buffers de liquidez, se están revisando, se lo están reduciendo para poder facilitar, para eso fueron creados y se están haciendo uso. Y hay algunas prácticas interesantes, por ejemplo, la reducción o cambio de las tasas de encaje legal. El encaje legal en algunos países era algo que no se podía tocar, pero si le cambias la tasa, le bajas la tasa de encaje legal, liberas recursos y los recursos se está permitiendo que sean de libre disponibilidad para que la banca pueda seguir alimentando el mercado. Bueno, en cuanto a riesgo de mercado, yo creo que acá
hay que simplemente un poco especular, porque creo que en menores tasas de interés, ¿no? Van a dar lugar a están dando lugar a algunas devaluaciones de monedas en la región. Y por supuesto también la pandemia está empezando a tener impactos o tiene impactos sobre la valoración de algunos bonos y acciones, ¿no? Lo cual afecta al sector en su cartera de inversión. Otro tema interesante en la región donde se ha visto también mucha actividad de parte de los supervisores y de los reguladores es cómo hacemos que el control interno se mantenga cuando la gente está trabajando desde casa. ¿Cómo hacemos que todavía exista cierto control y cierto cumplimiento de protocolos? ¿Cómo hacemos que el gobierno corporativo ocurra y exista un buen seguimiento de la banca? Asimismo, se está haciendo uso intensivo de información, lo cual puede eventualmente crear una dependencia que puede llegar a afectar al sector si se presentara una falla. Y obviamente esto deriva también en el problema sobre ciberseguridad. Aunque se estuvo haciendo mucho trabajo en ciberseguridad, el uso intensivo ahora de sistemas de información y la capacidad instalada en la región están siendo puestas a prueba. Algunos países que tienen buenos sistemas de información, que tienen buenas redes establecidas, pues están haciendo trabajo de redoblar esfuerzos para mitigar potenciales riesgos de ciberseguridad. Pero hay países que no tienen este beneficio en la región y esa es la gran diversidad que existe en la región y es difícil decir, bueno, vamos a hacer un promedio. Hay países muy pequeños cuya infraestructura no es suficiente y cuya velocidad de transmisión no es suficiente y por lo tanto hay posibilidades de riesgo de ciberseguridad y eso exige a que el sector esté haciendo muchos esfuerzos para protegerse. Por otro lado, también no solo se están ofreciendo más servicios vía remota, sino que se está apoyando ahora a los empleados que están trabajando desde la casa. Este tráfico de información se puede prestar al crimen cibernético, que está siempre activo. Por lo que el sector, como bien dije, está redoblando esfuerzos en circunstancias muy adversas. Bueno, no quiero extenderme, quiero básicamente terminar con 3 comentarios. El primero es, en la medida en que no tengamos un tratamiento vacuna, es posible que estas medidas de excepción se mantengan en el tiempo con los costos asociados en materia económica y humana, tal vez de manera parcial, como está ocurriendo en varios países que están empezando a reabrir, pero es algo a considerar. Y desde el punto de vista de gestión de riesgos, este grado de incertidumbre solo puede prestarse a acciones de mitigación de corto plazo, que tienen que ser extremadamente activas. Y cerrar con esto. Creo yo que por el momento la región ha actuado muy bien, está coordinando, por lo que entiendo, a nivel regional, están compartiendo mucha información. Y eso es extremadamente bueno porque no se están dando, hay países que han adelantado algunas acciones, hay países que están con problemas de poder adelantar esas acciones, pero en el promedio, las acciones que les he comentado son las que se reflejan en cada una de las políticas o en cada una de las actuaciones, tanto del Estado como de las entidades del Estado, Banco Central, superintendencias y supervisores de la región. Bueno, no me he concentrado en la región porque hablar de países como México, Brasil y luego hablar como a otros países más chicos es, digamos, comparar cosas muy diferentes. Por eso es que he ido en una línea un poco más conceptual para darles a ustedes un sabor de que en la región hay una gran actividad de desarrollo de políticas y de acciones que están haciendo la labor de sostener el sector y de mantenerlo en operación y resiliente. Muchas gracias. Gracias, Rudy. La verdad, gracias, Rudy. Creo que la visión que has dado es muy práctica desde el punto de vista de las medidas que en algunos países se han adoptado, en otros no, pero que se pueden
adoptar según la característica que vaya siendo la evolución del proceso económico local. Creo que esa visión que has dado entre regulador y regulados, supervisores y supervisados, creo que ha sido muy útil y en las distintas facetas, tanto desde el punto de vista de los distintos riesgos que son los más básicos en este momento, ¿no? Tanto el riesgo de crédito como el riesgo de mercado, como los problemas de ciberseguridad y, en general, de comportamiento y cumplimiento, ¿no? Creo que ahora podemos, si os parece, ver la versión que está sufriendo, digamos, y que él ha descrito, pero en el caso de Dominicana, porque el presidente del Club de Riesgos se encuentra allá con problemas de teletrabajo, ¿no? De compatibilizar las medidas que tiene que adoptar su entidad, y Carlos Rijo, mejor que nadie, nos lo puede trasladar, ¿no? Carlos, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, primero, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como dice el señor Rivilla, voy a hacer un breve análisis bien resumido de las principales políticas o medidas financieras y monetarias que ha tomado el país con relación al manejo de toda esta crisis que puede traer, que ya estamos viviendo con la pandemia, con COVID-19. Quiero mostrar primero algunas de las medidas monetarias, empezando por las que tienen que ver con la liquidez del sistema. Como podrán ver, las medidas que ha tomado el país van muy en consecuencia, muy a la par con las medidas que han tomado los países de Latinoamérica y también los países europeos. Van todos en la misma línea. En nuestro caso, se ha dispuesto la liberación de recursos de encaje legal en moneda nacional por un monto de 30.000 millones de pesos, los cuales al principio tenían una restricción de tasa y de tiempo y de sectores específicos que luego la autoridad monetaria amplió para todos los sectores económicos productivos del país y extendió también los plazos de mantenimiento de las tasas fijas. Hasta el momento, el monto utilizado sobre esta medida ascienden a los 7.800 millones de pesos y principalmente ha sido destinados a financiamiento a comercios y MIPYMES, con 3.950 millones, exportaciones y manufactura. Estos créditos se consideran como provisión cero y una clasificación regulatoria mejor de A, para tratar de compensar el costo regulatorio que tienen las entidades de intermediación financiera. Otro de los puntos es la reducción adicional del coeficiente de encaje en 0.5% para los bancos de ahorros y créditos y las corporaciones de ahorros y créditos para hacerlo consistente con el coeficiente que presentan hoy en día las asociaciones de ahorros y préstamos. También hay una provisión de liquidez a entidades de intermediación financiera a través de repos hasta 90 días, renovables a un año, para un total de 50.000 millones de pesos dominicanos, los cuales hasta el momento del levantamiento de la información, habían sido tomados unos 37.400 millones por las distintas entidades que interactúan en el sistema financiero local. También se amplió la medida de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas por un monto de 20.600 millones de pesos, que principalmente esos fondos se podrán acceder a los fondos a través del Banco Estatal, del Banco de Reservas, a una tasa preferencial y también a un plazo preferencial. Dichos créditos también tendrían la consideración de provisión cero y una tasa y una clasificación de riesgo también
congelada en la letra A. Por otra parte, también tenemos las medidas de liquidez en moneda extranjera, también la provisión de liquidez por 400 millones de dólares a través de repos, utilizando como garantía títulos de deuda pública. Hasta el momento del levantamiento de esa información, esa medida, ninguna entidad había hecho uso de la misma. También hay liberación de recursos de encaje en moneda extranjera, para un total de 222 millones para el país, y hasta el momento se habían utilizado 57 millones de dólares, y la remuneración de los excedentes de encaje legal en dólares hasta un 0.45% anual para los depósitos de la entidad de intervención financiera que mantengan en el Banco Central de la República Dominicana. Por otro lado, también los organismos monetarios pendientes a tener todos los mecanismos disponibles para acceder a liquidez en los mercados internacionales, ha dispuesto básicamente estas tres medidas. Ha solicitado el acceso al instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional por 650 millones de dólares. Es exactamente la cuota que como país tenemos para ese tipo de financiamiento con ese organismo. También la aprobación por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos a solicitud del Banco Central para acceder entre unos 1.000 y 3.000 millones de dólares a través de repos a corto plazo, utilizando los fondos de las reservas internacionales netas que mantiene el país en dicho organismo. Qué bueno que la crisis llegó con las reservas internacionales en su mejor monto, en el más amplio y más grande monto que ha tenido históricamente las reservas en el país. Como pueden ver, la liquidez en el sistema, a raíz de esas medidas, luce bastante buena. Las captaciones mantienen hasta el momento, mantenían una pendiente positiva. Claro, esa liquidez también depende mucho de las medidas que ha tomado la Junta Monetaria y del exceso de liquidez que ha puesto a disposición de las entidades de intermediación financiera, pero eso muestra una muy buena señal de poder mantener con suficiente liquidez la banca nacional. Otras medidas son la reducción de la tasa de interés en sus tres tasas generales de política monetaria, la disminución en 100 puntos básicos de la tasa de política monetaria, la reducción de 150 puntos básicos a la tasa de interés de repos un día, y la disminución también de la tasa de interés de depósitos remunerados a corto plazo, los llamados overnight. Si ven en las gráficas de abajo, están tanto las operaciones de expansión y contracción monetaria, en donde la parte de la contracción tiene un comportamiento muy superior a la parte de la expansión, en donde eso de cierta forma refleja la gran disponibilidad de recursos o de liquidez que pueda tener la banca para hacer frente a las situaciones que se puedan derivar de la crisis. Y también, como ven, una buena cantidad de depósitos remunerados a corto plazo que mantiene la banca nacional en Banco Central, a pesar de la reducción de la tasa de interés para incentivar la colocación de los recursos al sector privado. Por otra parte, también se han tomado ciertas medidas en el ámbito regulatorio, similares a la respuesta por el señor Rudy y el señor Juan Carlos en Latinoamérica y en Europa, congelamiento de las provisiones y del congelamiento de las letras para tratar de ayudar a la banca en el tema de sus costos operativos y costos regulatorios, las reestructuraciones de los clientes que ameriten ser reestructurados, que actúen en sectores que se han visto
desmejorados o impactados negativamente por la pandemia, un aplazamiento en los días de atraso para considerar como vencidas los créditos atados a líneas de crédito, los pagaré atados a líneas de crédito, y la extensión de los plazos de vigencia de tasaciones para poder considerar garantías admisibles. También, de forma general, la Junta Monetaria dispuso la eliminación de varias comisiones y servicios bancarios para poder quizás viabilizar un poco las transacciones y reducir los costos a los clientes bancarios. Por otro lado, también quería mostrarle medidas que han tomado particularmente las entidades de intervención financiera para complementar las tomadas por la Junta Monetaria, en donde han hecho desplazamiento de las cuotas de préstamos a 3 meses, gracias de capital entre 40 y 60 días para créditos originados posterior a marzo, eliminación de los cargos por mora, eliminación del requerimiento del pago mínimo de tarjetas de crédito, reducción de tasas de interés, reducción de cargos y comisiones, aumentos de límites a tarjetas de crédito y oferta de cashback para el uso de pagos de servicios sin tener que desplazarse utilizando los medios digitales. Y también liberación de los costos de transferencia en tiempo real, como es la LBTR, en canales digitales, y también el aumento en retiros diarios sin comisiones en cajeros automáticos y la eliminación de las comisiones para consulta. Todo esto para incentivar el uso de canales digitales. Tenemos una serie de proyecciones y estimaciones que han realizado organismos internacionales y centros de investigación local, en donde le queremos resaltar la realizada por el Banco Mundial, en donde, según indica sus estimaciones, República Dominicana sería uno de los países de Latinoamérica que podría sortear de mejor manera la crisis, en donde, según sus estimaciones, considera que vamos a tener un decrecimiento del PIB real, pero en cero, o sea, va a haber una reducción, no habría crecimiento, pero no un decrecimiento como tal. Y también proyecta las otras variables como inflación, balanza de pago, con ciertos impactos negativos al sistema económico y financiero del país. Por otro lado, el Centro Regional de Estrategia Económica y Sostenible, el CRES, también publicó una serie de conclusiones y proyecciones en donde prácticamente en todas las variables que ayudan o que son generadoras de divisas para el país, la proyecta en decrecimiento, en disminución. Otras también que tendrían un efecto contrario, como son las importaciones, también tiene un valor o un impacto positivo el tema de la reducción de los precios del barril de petróleo. Somos un país netamente importador del petróleo en gran escala, o sea que eso también nos sería de beneficio. En la presentación, cuando se la pasemos, ahí podrán ver en detalle esos resúmenes que sacamos de en qué proporción entienden esas entidades o esas organizaciones que se verá afectada en nuestra economía. Para concluir, y algunas recomendaciones, sobre todo en el tema económico y financiero para la banca, sin lugar a dudas, varios sectores económicos se verán impactados, sobre todo los generadores de divisas, como el sector turismo, el sector exportaciones. Algo positivo es el aumento en los mercados internacionales del valor o del precio del oro. Nosotros como país somos un exportador grande de ese commodity. También nos ayuda la baja de los precios del petróleo y sus derivados. Las remesas y las inversiones extranjeras directas pueden quizás verse afectadas, aunque quizás no en tan gran magnitud. Ya se han anunciado para este año y el próximo año inversiones extranjeras en hoteles, a pesar de la crisis. Y las remesas, a pesar de la baja en el consumo y en las actividades comerciales de todo el país y de todo el mundo, no luce quizás que tenga un efecto tan negativo y que sea de tanto impacto. Claro, va a tener reducción, pero con mecanismos que pueden compensar.
Las recomendaciones directas para la banca en este sentido es que identificar las exposiciones en los sectores más vulnerables ante la crisis, tratar de monitorear su comportamiento, sus coberturas, los perfiles de riesgo de esos clientes y prestar atención especial a aquellos clientes con exposición en moneda extranjera que no sean en sí generadores de divisa de forma directa. Por otro lado, se prevé un aumento significativo de la mora en los bancos. Como ven en la gráfica, en el periodo 2000, entre el 2003 y 2004, hay un pico grande, eso fue producto de la crisis financiera local. Luego la tasa de morosidad o de créditos vencidos, miran cómo han ido reduciendo, pero se espera que a partir de que se liberen las medidas de flexibilización moratoria que otorgaron los bancos, esa pendiente pueda crecer un poco. Al igual que las coberturas de esa cartera vencida por provisiones, por lo tanto, también se recomienda a las entidades poder realizar refinanciamientos y reestructuraciones, sobre todo aquellos clientes que son vulnerables, como las pequeñas, pequeñas y medianas empresas, identificar los empleados que de cierta forma están vinculados a dicha actividad, que probablemente pueden estar desempleados o sin recibir la cantidad de ingresos que normalmente reciben. A pesar de las flexibilizaciones para la reducción de la constitución de reservas de provisiones, se recomienda que se puedan registrar en la medida de lo posible provisiones adicionales que ayuden a mitigar esa consecuencia o esa pérdida futura esperada que puedan tener los bancos por los castigos de los créditos y tratar de mantener un crecimiento mínimo o moderado, tratando de no ampliar las exposiciones con riesgos más elevados. Por último, ya también un tanto para ver el tema cómo interactúa el capital y la solvencia, sin lugar a dudas, el aumento de la cartera vencida aumenta la cartera improductiva como tal y se puede presentar un deterioro del indicador contra el patrimonio neto de las entidades, al igual que la solvencia de las entidades. Se recomienda pensar en las políticas de dividendos, tratar de limitarlas y de proceder a capitalizar lo más posible a las entidades, realizar escenarios de estrés para evaluar la capacidad del capital para afrontar los efectos de la crisis, tratando de mantener los niveles mínimos de solvencia requeridos por nuestra regulación, que actualmente es un 10%, sobre los activos ponderados por riesgos. Monitorear la exposición de la cartera de acuerdo a las ponderaciones de riesgo actuales de nuestras regulaciones. Monitorear las posibles concentraciones que puedan tener, tratar de que las nuevas exposiciones tengan garantía suficiente, preferiblemente garantías líquidas, garantías hipotecarias, garantía con cartas de crédito, tratar de que sean los menos riesgosas posibles, realizar escenarios de sensibilidad a subida de tasa de interés para ver el impacto que puede tener en la cartera de la entidad. Y en general se considera o se recomienda revisar las declaraciones de apetito de riesgo para ir revisando y ajustando esos indicadores, teniendo en cuenta la realidad de la crisis. Eso por el momento fue lo que pudimos presentarle. Como ven, es un compendio de las medidas financieras y monetarias que otorgó el país, que va muy de la mano a las medidas que han tomado otros países y la región. O sea que entendemos que en ese aspecto el país va bien encaminado, quizás ajustar y robustecer unas que otras medidas, mantener una supervisión bastante continua a las entidades para tratar de evitar en estos momentos un colapso de una entidad importante y que pueda colapsar o verse comprometida el sistema financiero local. Muchas gracias por su atención, Francisco.
Le cedo la palabra. La verdad es que estamos un poco sobrepasados de tiempo, pero creo que la concurrencia de los asistentes, las preguntas y la importancia de la intervención merece la pena que lo prolonguemos unos minutos. Y la verdad es que creo que la exposición del presidente del Club de Riesgo de República Dominicana creo que ha concluido muy bien la parte de medidas y también las expectativas macroeconómicas, ¿no? Es decir, que en ese sentido, países como Italia y España, que somos netamente deudores del turismo, o México, ¿no? Que es importancia, o de la remesa de migrantes, como acaba de decir Carlos, el aspecto de la República Dominicana, que tiene esos factores. Bueno, pues creemos que es un impacto más coyuntural y que se recuperará siempre que puedan aguantar tanto las líneas de hostelería como los pequeños bares y restaurantes, esta V o U, como decían algunos de nuestros ponentes. Para ello, lo que sí es importante, aparte de las ayudas, creo yo también para el sistema financiero que como se va a ver afectado por esta crisis de demanda y de oferta simultánea, es capacitarse. Primero porque hoy día el teletrabajo pues, permite capacitarse en huecos de tiempo sin tener que trasladarse. Y en este sentido, pues hemos hecho un plan de formación específico que permita y tenga en cuenta todas esas factores que va desde esta webinar que hemos presentado hoy y que vamos a dar finalizar con el turno de preguntas, también con unos seminarios de 1 y 2 días sobre temas que ustedes nos han dicho, o sea, a través del Club de Riesgo de Dominicana, que pueden ser de máximo interés para ustedes, como pueden ser cursos de innovación digital o de gestión de carteras o de lavado de activos o ciberseguridad o blockchain o las tecnologías que están ustedes viendo y que no le quiero cansar con ese planteamiento porque le enviaremos oportunamente el catálogo para que conozcan y puedan tomar la decisión oportuna que consideren más conveniente. Por tanto, sin cansarle más, simplemente pasamos al turno de preguntas y en ese sentido, bueno, pues entremos con las dos preguntas recibidas, básicamente. La primera es fácil de localizar porque es una pregunta muy concreta, es para Juan Carlos Estepa, porque nos pregunta que si se puede explicar un poquito con más detalle la línea de avales, que en el caso español, avales del Estado a la línea de crédito existentes en las entidades financieras, ¿no? Esto en España lo ha hecho el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, pues Juan Carlos Estepa lo puede explicar y contestar a la pregunta que ha hecho el participante en nuestra webinar, Richard Hillary. Bueno, pues la línea de financiación avalada por el Estado que se ha puesto en marcha aquí en España es una línea que va a llegar en principio hasta 100.000 millones de euros. Esa línea se ha iniciado en un tramo de 20.000 millones, que bueno, yo creo que aquí, en mi opinión, el gobierno ha sido, yo creo que demasiado prudente, porque la línea que empezó a utilizarse a primeros del mes de abril, exactamente el primer tramo duró 2 días, se cubrió. Entonces, bueno, inmediatamente abrieron otro tramo de 20.000 y ahora están abriendo otro tercer tramo de 24.000. Son préstamos que lo que tratan es de atender no la necesidad adicional de liquidez que tienen las empresas
o las pequeñas compañías en el momento en que surge el parón económico. Es decir, por tanto, son préstamos cuya finalidad de financiación es tratar de atender ese fondo de maniobra adicional que las empresas van a tener durante este tiempo. Y esa financiación se la concede realmente la entidad financiera. Lo que ocurre es que el aval no es del Instituto de Crédito Oficial, el aval es del Estado a través del Ministerio de Economía. Lo que ocurre es que esos avales los aplica, los instrumenta el Instituto de Crédito Oficial, que es una agencia financiera estatal. Por tanto, las operaciones de financiación que pueden conceder los bancos con este aval tienen un importe que tiene que estar justificado con este motivo y por otro lado tiene un plazo máximo de hasta 3 años, ¿no? Y el tipo de interés es un tipo de interés realmente muy ajustado. ¿Qué condiciones tienen que tener las empresas que reciban esta financiación? Pues son empresas que la condición que se les pone es que no estuviesen en situación de morosidad en diciembre del año 2019, punto 1, y punto 2, no se pueden utilizar estas financiaciones para cancelar financiaciones preexistentes, ¿no? Porque si no, imaginemos que alguna entidad financiera pues corriese la tentación de que con una línea en una empresa que esté, vamos a decir, con un poco de dificultad, pues tuviese la tentación, mala tentación por cierto, de utilizar esa línea nueva con aval del Estado para cancelar una línea que tenía ya el banco de manera preexistente, ¿no? Entonces, bueno, hay una normativa muy clara que como es pública también la podéis buscar en internet, donde te explica exactamente cuáles son las condiciones de elegibilidad de esas operaciones. Y en esto yo creo que hay que ser bastante rigurosos porque se está siendo, hombre, yo creo que muy riguroso en la aplicación, porque fijaros que, os hago un cálculo general, de que también podemos plantearnos, ¿por qué de repente 100.000 millones? Pues fijaros que la financiación en España, dentro del sistema financiero, a este colectivo de empresas, está en torno a 500.000 millones de euros, ¿no? Si hacemos una primera estimación, una estimación un tanto de brocha gorda, de que las necesidades adicionales de financiación que tienen las empresas con motivo de esta crisis del COVID van a ser de un 20% adicional de ese fondo de maniobra, pues entonces, oye, pues piensas que 100.000 millones pues, puede ser suficiente para cubrir esa necesidad adicional de financiación. Claro, para eso sí, lo que no da desde luego es una financiación para atender parte o cancelar parte de los 500.000 millones ya preexistentes, ¿no? No sé si con esto me explico, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que en esto conviene ser muy rigurosos en la aplicación de este tipo de medidas y que realmente sirvan, ¿no?, para lo que han sido destinadas, ¿no? Y es para que, en el fondo, la garantía del Estado es algo muy importante para una compañía que pueda recibir esta financiación adicional, que pensemos a lo mejor que en algunos casos esa entidad empresarial no tiene capacidad para recibir esa financiación adicional y es por lo que el Estado pues, está aportando, digamos, esa garantía, ¿no? No sé si con esto respondo a la pregunta, pero si queréis cualquier aclaración adicional, por supuesto, a vuestra disposición. La última pregunta, y con eso cerramos, que nos ha... es una pregunta muy técnica y muy general, muy selectiva de riesgo de mercado, en el que queremos un poco plantear que es una doble pregunta realmente que nos hace, y en ese sentido el planteamiento es doble. Nos lo hace Gilbert Méndez. Por un lado nos dice, estas medidas que están haciendo los bancos centrales y el gobierno central no pueden tener riesgos ocultos y desencadenarnos en riesgo de contraparte, en riesgo de mercado, en problemas de ALM. Evidentemente puede haberlo, y en ese sentido, pues cualquiera de los tres ponentes podría dar su opinión. Y la otra pregunta, ¿no?, que ha hecho Gilbert Méndez es, digamos, si esta repercusión de la crisis provoca movimientos en ciertos activos financieros, como estamos viendo ya a nivel global, se está pensando en
moderar más los riesgos tradicionales para compensar esa volatilidad de los valores, ¿no? Esas son las dos preguntas que nos hizo Gilbert Méndez y os dejo a vosotros que podáis responderle, por favor. Bueno, ¿os animáis o empiezo a decir yo algo? Bueno, yo creo Perdón. que es bueno que participéis para cerrar la ronda los tres, ¿no? Empieza tú para animar, como dices, Empiezo yo, venga, va. que Mirad, cierre yo creo que, Carlos, ¿no? vamos a ver, Gilbert, yo creo que en esto, vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que considerar primero es que en una situación de sin precedentes y donde la economía realmente, como veíamos antes en el gráfico, lo que realmente ocurre es que de repente hemos pasado, imagínate que alguien vamos en un coche a 120 kilómetros por hora y que normalmente pues tardas unos, vamos a decir, unos 15, 20 segundos a lo mejor en frenar hasta llegar a parar, ¿no? Imagínate que es el ejemplo muy gráfico y físico de que de repente vas en un coche a 120 por hora y en un segundo paras en seco, ¿no? Bueno, pues imagínate eso, ¿qué le pasa qué le pasa al coche? Se acelera, a lo mejor hasta vuelcas, o sea, es un frenazo en seco, se revientan las ruedas, las personas que vayan dentro, si no están bien preparadas y sujetas con el cinturón de seguridad, se estrellan seguro, salen volando, o sea, un caos, un desastre, ¿no? Bueno, algo parecido, pero mucho peor, fíjate en mi opinión, es lo que pasa cuando frenas abruptamente una economía. Es un impacto brutal. Entonces, en ese sentido, claro, lo que tú dices es que, claro, hay muchísima, bueno, por las preguntas que haces, igual te dedicas a gestionar mercados o riesgo de mercado. Evidentemente, claro, las volatilidades que estamos viendo en los mercados son brutales. No hay registros a veces de estos aumentos tan bruscos de volatilidad. Pero también es cierto que, por tanto, las medidas, digamos, de inyección de liquidez que están realizando los bancos centrales a mí personalmente me parecen muy acertadas porque imagínate, si tú dices, oye, ¿no habrá riesgos ocultos? Pues imagino que no, porque esto es como el que se está ahogando y claro, pues te tienen que echar un salvavidas y cuando te echan un salvavidas, pues te agarras a él y te salvas, ¿no? ¿Habrá riesgos ocultos? Digo, pues no lo sé, pero si no se hace eso, el desastre sería muchísimo mayor. Fíjate, por ejemplo, que en cuanto empieza a surgir la crisis, las primas de riesgos de los países, que, por ejemplo, por citaros el caso de las primas de riesgos de España y de Italia, que estaban ya estabilizadas después de la crisis, en menos de 2 días, la prima de riesgo de España y de Italia subió al nivel más alto que había alcanzado en la crisis pasada del 2007. Entonces, claro, en cuanto inyecta liquidez, ¿qué ocurre? Que efectivamente, como sabemos, pues la volatilidad efectivamente de esos valores te baja. Es decir, yo no sé si hay riesgos ocultos, no estoy en condición de decirlo. Imagino que no, ¿eh? Es mi opinión personal. Pero lo que sí que quiero que veamos es que si no se actúa así y si no se hubiese actuado de esa manera tan rápida, las pérdidas que se pueden generar en los mercados podrían ser muchísimo, muchísimo mayores, ¿no? Y esta volatilidad, tú dices, oye, y esta aparición, digamos, de estos riesgos emergentes y esta pérdida de valor efectivamente de los activos, ¿no? Porque efectivamente los bonos pues están desplomando efectivamente los valores. ¿Se pueden llevar a moderar los riesgos tradicionales? Pues personalmente, técnicamente, creo que no. Es decir, al final en una situación así tenemos una serie de riesgos que los riesgos, como sabemos, no son aditivos, ¿no? Normalmente yo siempre digo que en general los riesgos no se suman, sino se interrelacionan, ¿no? O se correlacionan. Y los riesgos de mercado claramente no se suman, se correlacionan, como bien sabemos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de entender con la mayor humildad posible que estamos viviendo una situación sin precedentes, que tenemos que empezar a valorar los riesgos de una manera seguramente aprovechando los conocimientos que ya tenemos, que yo creo que es fundamental, pero tenemos que empezar a ver las cosas de una manera un poco distinta, teniendo en cuenta que las variables a las que nos tenemos que enfrentar son de un calado, yo creo que muy distinto, ¿no? Pero los riesgos, en fin, yo creo que vamos a tener que seguirlos midiendo de una manera bastante parecida a como los medíamos antes, pero sabiendo que estamos sujetos a la misma volatilidad muy grande, ¿no? También tenemos la paradoja grande
de que efectivamente yo creo que desde el punto de vista de mercados, lo que hemos visto es que a primeros de marzo y de abril hemos tenido, como sabéis, un hundimiento muy rápido en las bolsas. Yo creo que en muy pocos días hemos tenido bajadas podría citar datos, pero no me quiero extender tampoco mucho más. Hemos tenido bajadas en los valores de las bolsas que solamente se habían registrado y a lo largo de 3 o 4 meses en la crisis del 29, y esas bajadas que venían de la crisis del 29 las hemos registrado prácticamente en 2 semanas y media. Pero también es cierto que en cuanto los bancos centrales se han puesto a inyectar liquidez, también es cierto que ha habido una recuperación. Evidentemente seguimos en muy negativo en las bolsas mundiales, pero ha habido una cierta recuperación también de los valores a una velocidad que también ha sido muy rápida, ¿no? Por eso digo oye, entiendo perfectamente las preguntas que hace Gilbert, pero sí que creo casi termino como empecé. Esta es una de las misiones que tiene este club, el que efectivamente estas preguntas abiertas se pueden hacer y veamos cómo podemos aplicar técnicas que nos ayuden a entender mejor esta situación y a compartirlas de manera que todos podamos ejercer mejor al final nuestra capacidad y nuestra formación, ¿no? Muy bien, pues la verdad es No sé si queréis que comentar algo más, Rudy o Carlos. Yo quisiera atender un punto del group chat, Paco. Hay sí. una pregunta de Hugo Campos, de Richard Hillary y de Sandro Silva. Sobre la de Hugo Campos, digamos, ¿qué estrategia para reducir las tasas de interés si eso podría en riesgo al sistema financiero boliviano? El no reducir la tasa de interés y animar al sector puede ser un riesgo a largo plazo. Es decir, si mantienes una tasa de interés en la expectativa de que te van a pagar a mayores tasas, pues estás apostando a perder. Entonces, una reducción de tasa de interés en un momento de pandemia donde no hay la posibilidad de generar ingresos puede ser muy razonable y más bien la banca podría tener sí un impacto sobre sus ingresos, pero no necesariamente un impacto desestabilizante, creo yo, dado que si uno ve la historia especialmente de ese mercado, es un mercado que tiene altos rendimientos en promedio. Segundo, aquí hay una pregunta sobre qué pasa si digitalizamos la banca y qué pasaría con lo que yo le llamo la uberización del trabajo, ¿no? Que como ya trabajas en tu casa, entonces ya le redujiste el costo de operativo al banco, entonces quédate ahí y eventualmente el banco te dice, ¿sabes qué? Ya no te necesito y eres un Uber del mundo del empleo. O sea, este riesgo sí puede existir. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuáles son el perfil que debería tener un funcionario para ser contratados en un mundo digital posterior? Por supuesto, que la respuesta debería ser sí, tener conocimiento de sistemas, tener una visión. Pero le voy a dar un ejemplo muy sencillo a Richard. Y es que, por ejemplo, y no sé si estoy cometiendo bueno, ya tengo bastantes años de tener el conocimiento, pero en una entidad federal en Estados Unidos que hace supervisión financiera, hay gente que estudió inglés. Y lo que pasa es que se la entrena ahí, se la entrena dentro de la institución. Y buena parte de estas nuevas instituciones van a tener que entrenar a su personal dentro de sus protocolos y dentro de sus sistemas. Por lo tanto, sí, tener un conocimiento de sistemas, de cómo se estructuran, pero no necesariamente ser un WizKid matemático y demás. Yo creo que eso es tal vez pensar muy, muy adelantado. Hay otra que dice, ¿por qué las instituciones financieras se limitan o no utilizan los repos que les ofrece el Banco Central? Es porque están utilizando probablemente sus reservas. Los buffers que tienen, esos que están siendo utilizados primero, y eso no tiene costo. Entonces, ¿para qué me voy a hacer de un costo si todavía no lo necesito? Es probable que si esto se extiende, esas opciones sean ejercidas. Pero bueno, con eso muchas gracias Paco, muchas gracias al Club de Riesgos de la República Dominicana y concluí. Bueno, Carlos, ¿quieres cerrar tú la sesión, por favor? Bueno, agradecer a todos el llamado, la invitación, agradecer al señor Juan Carlos por su tiempo de exposición, también al señor Rudy por su tiempo de exposición, al señor Rivilla por todo el tema de coordinación
y soporte en todo este camino que estamos transitando juntos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y participar con nosotros. Esta es una de las primeros eventos que tendría el Club de Riesgo República Dominicana, el primero de muchos, el cual los invitamos y le pedimos que sean parte activa del mismo. Y nada, concluyo simplemente diciendo que estos son momentos en donde debemos de saber gestionar nuestros riesgos, pero a la vez ir aprendiendo de ellos sobre la marcha. Todas estas medidas, su razón es tratar de mitigar y poder sobrepasar de mejor manera las crisis, todas las crisis a las que nos afrontamos, pero también, sin lugar a dudas, nos van a ir dando reflexiones y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, ajustando medidas, conociendo mejor cómo se interactúan los distintos riesgos, conocer cómo interactúa con el comportamiento de clientes y de indicadores. O sea que aparte de poder gestionarlo, monitorearlo, también que sea de apoyo a nuestro conocimiento, de que podamos aprender de él y poner en práctica finalmente lo aprendido. Sin duda, sin lugar a dudas, esto hará mucho más resiliente a la banca mundial, al sistema financiero y a todas las entidades financieras, y nos hará un poquito más, nos preparará un poquito más para quizá posibles crisis futuras o temas futuros a los que tengamos que afrontar. Sin más, muchas gracias a todos por su participación. Le agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.